el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 26, verso 1. Hagamos un poquito de memoria acerca de los acontecimientos previos a la crucifixión. Es difícil a veces en tan poco tiempo abarcar todos los aspectos de lo que fue la vida, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, pero intentaremos en esta mañana hacer un poquito de memoria con este pasaje, Mateo 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con alguna persona, algún, por ejemplo, famoso deportista, quizás un aclamado futbolista, un boxeador, un gran médico o un atleta o un cantante conocido? A uno le gustaría saber qué sienten esas personas cuando van a competir, cuando van a luchar en una arena olímpica, o en el caso de un médico, por ejemplo, cuando va a sostener o cómo le hace para sostener el bisturí sin que sus manos tiemblen en una cirugía de alto riesgo, o que qué experimenta, por ejemplo, internamente aquel boxeador cuando está en una pelea que definirá el título. ¿Cuántos de nosotros o a cuántos de nosotros no nos gustaría saber qué sienten esas personas en ese momento de máxima adrenalina, por decirlo de alguna manera? ¿No nos gustaría saber cómo administran tantas emociones? Yo personalmente, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conversar con algunos cantantes en este contexto de la música que tanto me apasiona. He hablado con algunos atletas, algunos corredores, he hablado con un boxeador famoso de mi pueblo, allá en Argentina, y de alguna manera pude sentir un poquito lo que ellos sintieron antes y después de sus competencias. También sentí cuando ellos celebraban sus conquistas, me alegré con ellos, observé también en algunos casos las derrotas de ellos. Todos estamos de acuerdo, amados hermanos, que es más fácil presenciar una batalla que pelear una batalla. En nuestras conversaciones cotidianas, por ejemplo, hablamos de la muerte, pero la gran mayoría de nosotros no quiere morir. Es muy difícil en los momentos de gran prueba conservar la calma y ser dueño de nuestras emociones. Y hago esta introducción para decirles que Jesús, en las horas previas a su pasión, mostró ante sus discípulos gran control y serenidad. Y Jesús es admirable. Jesús, en la palabra de Dios tenemos más de 250 nombres del Señor Jesucristo. Y en Isaías capítulo 9 dice: y llamará su nombre admirable. Jesús, en las horas más previas
en las horas previas a su pasión, mostró ante los discípulos gran control y serenidad. Dice la palabra Mateo 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vemos allí al gran capitán de nuestra salvación. Él nos enseña, amados hermanos, a superar con sabiduría los momentos difíciles y a no tener miedo. Quiero que en esta mañana podamos pensar, podamos ver, podamos contemplar a nuestro Señor, la calma, la serenidad que Él tuvo en las horas previas a su pasión. Lo iban a azotar, iba a ser abandonado por sus discípulos, iba a ser traicionado, iba a ser negado. Todos se iban a ir y Él mantuvo la calma. ¿Saben? Les dijo a sus discípulos que en 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, será entregado para ser sacrificado. Aprendamos de eso. Admiremos a nuestro Señor, de su espíritu quieto y de su madurez revelada en el caos. Repito, de su madurez revelada en el caos. Cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, una de las cosas que Él hace es, su Espíritu Santo viene a nosotros, dice, y yo le daré el Consolador que estará con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos enseña, hablará por nosotros. ¿Cuántas veces no has estado en esos momentos duros de algún hermano que está pasando una gran prueba en la iglesia, o algún hermano carnal de sangre en tu casa, algún familiar? En mi caso, hace 2 años atrás, mi padre amado terrenal se fue a la presencia del Señor. Yo no pude viajar a Argentina, no tenía los recursos en ese momento, las circunstancias no se dieron, y sin embargo el Señor permitió que así sucedieran las cosas. Las pruebas vienen de diferentes maneras a nuestras vidas. De la misma mano de la bendición de Dios, con una mano viene la bendición y con otra mano viene la prueba de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y tenemos que tener el carácter y la serenidad para enfrentar ese tipo de situaciones. Y Cristo tuvo ese carácter sereno, ese carácter admirable. Por eso en esta mañana, en primer lugar, Cristo es digno de ser admirado por la serenidad, en primer lugar, en que comunicó esta noticia a sus discípulos. El salmista dice que el hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está confiado en Jehová. Tenemos que aprender esto en el carácter de Cristo en las horas más difíciles de su vida, porque cuando nosotros tenemos bendiciones, cuando estamos bien, cuando las cosas están, entre comillas, bajo nuestro control, todo está bien. Nuestra sonrisa, nuestro ánimo, nuestro humor, nuestra alegría, todo está perfectamente ordenado, pero cuando vienen las circunstancias difíciles, y nuestro carácter, y nuestro corazón, y nuestra vida es probada, ahí se refleja realmente qué hay en tu corazón. Cristo fue maduro, quieto, su espíritu quieto y maduro, revelado en el peor momento de su vida, en el caos, horas antes de su pasión. Tenemos que aprender y admirar esto de nuestro Señor. Era una terrible prueba la que venía, pero aún así nuestro Señor tenía una paz mental admirable. De hecho, Él estuvo hablando acerca de la paz de Dios. Dice, mi paz yo les quiero dejar, mi paz yo les voy a dar, no como el mundo la da. Observen que, dice el Señor, dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado. Él fue semejante a nosotros, por eso Él nos entiende. Él fue 100% hombre, pero a la vez fue 100% Dios. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre,
Dice que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están. Y ustedes conocen el pasaje. Maravilloso. Y allí podemos ver a ese Cristo 100% hombre viniendo del cielo a la tierra, tomando la forma de un siervo, hecho semejante a nosotros, caminando entre los seres humanos, siendo obediente al pie de la letra a todo lo que su Padre le había mandado. Por eso nosotros podemos admirarle a Él en este día en que recordamos al Señor ahí, en esa tumba, pero previo a su muerte, previo a su pasión, vemos en Cristo un carácter admirable por su madurez revelada en el caos. Dice Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. El Señor entiende, nos entiende, Él sabe que en medio del caos, según sea tu madurez cristiana, quizás tus reacciones no sean las correctas. Vamos a tener que aprender madurez. Vamos a tener que aprender obediencia. Y a veces el Señor te va a llevar al Getsemaní de la vida, donde te va a prensar, donde el aceite de tu vida va a tener que salir. Ya sea por la muerte de un familiar, ya sea por un gran problema en el área económica, ya sea por un gran problema en tu matrimonio, quizás ver a tus hijos que no quieren saber nada del Señor. Y el Señor va a estar prensando tu vida. Tu carácter tiene que hacerse obediente. Dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte. En realidad no hemos pasado todavía las peores pruebas. Y nos quejamos y renegamos. Y somos como el pueblo de Israel que se nos presenta, allí está enfrente de nosotros el agua, y cuando la probamos está amarga. Es la prueba difícil. Y necesitamos probar, a veces ser probados, a veces no queremos ser probados. Y cuando estamos siendo probados, inmediatamente queremos salir de la prueba. El Señor no quiso salir de la prueba. Aunque dijo humanamente lo que quizás nosotros pudiésemos llegar a decir. Nosotros decimos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahí nos quedamos. Pero el Señor dijo otra cosa más. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros decimos, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Y ahí, punto final. Aprendamos del carácter del Señor. Es admirable, es admirable. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse. El Señor sabe cuando estás triste, cuando tu ánimo está cansado. El Señor conoce tu situación, Él sabe cómo estás viviendo en este momento, sabe tus luchas, sabe tus quebrantos, sabe tus lágrimas, sabe si no pudiste dormir anoche. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuáles son aquellas pruebas que te han llevado hasta ese estado crítico? ¿Cuáles son? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace enojar? Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Observe, mi alma, el centro de todas tus emociones, tu voluntad, tu capacidad de decidir. Dice, todo hombre sea, dijo Santiago, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Observe a Cristo, observemos a Cristo, demos vuelta a las páginas de los evangelios y veamos allí el carácter de Cristo. Tenemos que aprender en todo de Él. Y en estos días especiales tenemos que mirar a Cristo, aprender a admirar a Cristo, ver en Él su carácter manso y humilde de corazón, ver en Él ese carácter controlado, el Espíritu Santo controlando el corazón de Cristo en las horas del caos.
Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración en la vida de Cristo. Se levantaba muy de mañana, dice la palabra, y se iba a un lugar aparte a orar. Y estaba en comunión y en comunicación con el Padre. La oración como el oxígeno de nuestra vida. La oración en la prueba, la oración en la alegría, la oración como en los momentos de gratitud, la oración cuando todo está bien, la oración cuando está el mar embravecido, la oración cuando vino la calma, la oración. El nombre del lugar donde aparece allí, Getsemaní, donde el Señor padeció esta tremenda agonía, significa literalmente prensa de olivas. Allí comenzó el Señor su pasión, allí plugo a Dios herirle y prensarle para que de él saliese el aceite nuevo para todos nosotros, los creyentes en él. Esta agonía, amados hermanos, fue el conflicto espiritual interno del Señor. No era tan solamente un dolor corporal hasta ese momento, porque venía eso. No era un tormento exterior, era una tormenta interna. Y quizás eso algunos de nosotros estamos pasando en este momento. Sentía sobre sí como un peso de plomo que le abrumaba. Sin embargo, nuestro gran capitán no entró en desesperación ni en desconfianza. Él estaba enteramente sumiso a la voluntad de su Padre. Escucha, iglesia, lo que tú y yo necesitamos aprender es a estar sumisos a la voluntad de nuestro Padre. Sumisos. Observa al Señor. Es digno de ser admirado. Él fue sumiso a la voluntad de su Padre. Escuchen lo que dijo: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, Juan 14:31, y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vamos de aquí, le dijo el Señor a sus discípulos. Él estaba resuelto, él tenía convicción, él tenía interés. La vida del creyente es una vida de convicciones, no es una vida de emociones. Tenemos que aprender a vivir por fe, y fe es sencillamente obedecer. Abraham dice que cuando recibió el llamado del Señor, obedeció para salir donde el Señor le iba a decir. ¿A dónde, Señor? Obedece. Josué, tienes que aprender a tienes que dar 7 vueltas para que los muros se caigan. Y no tenemos que empezar a negociar con el Señor. Si son 7 vueltas, son 7. No son 3:30, ni tú ni yo, son 7. Obediencia, obediencia. Y esta es una lección que les he enseñado a mis hijos. Cuando papá y mamá hablan, ellos escuchan la palabra de papá y mamá y ellos obedecen. No cuestionan, obedecen. Y así es la vida del creyente. Y a veces nosotros obedecemos, claro, cuando todo está bien. Nos alegramos y estamos gozosos cuando todo va bien. El justo, dice Pablo a los romanos, por la fe vivirá. Pongamos en contexto este pasaje. Vaya conmigo, Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Pero si ustedes observan el versículo 27, poniendo en contexto este verso que acabo de mencionar, vean el verso 27, Jesús, antes de decir, vámonos porque voy a obedecer lo que el Padre me mandó, y se aproximan los días de su pasión, de la muerte, de todo lo que iban a hacer con nuestro Señor, antes de eso, Él les habló de la paz. Miren el versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aprendamos de nuestro Señor. En los momentos más difíciles, Él sabía que iba a venir. Él es Dios, Él conoce el futuro. Y algo que nos da
terror a nosotros es no saber qué va a pasar. Por eso el Señor dice que no estemos ansiosos, por nada estéis afanosos. El afán es el exceso ¿de qué? Del futuro, de lo que tú no sabes qué va a pasar. Te excedes. La depresión es el exceso del pasado. Y el afán es el exceso del futuro en tu vida. Por eso vienen los terrores nocturnos. Por eso vienen las pastillas en la noche para poder dormir. Por eso no hay paz en tu vida. Y dice el Señor, mi paz te dejo. Mi paz te la doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Les habló de su paz, pero también le dijo a sus discípulos, les habló del amor y del regocijo. Observen el versículo, versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado. Tenemos que aprender a amar al Señor y de esa manera vamos a tener gozo en nuestras vidas. Amamos las cosas del mundo y mientras más amamos las cosas del mundo, más vacíos estamos. Aprendamos a amar al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón. Hemos entregado todas nuestras pasiones a las cosas del mundo y seguimos teniendo un gran vacío. Si aprendamos a amar al Señor sobre todas las cosas, habrá gozo. Estas cosas, dice Juan, os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que queremos agarrar en nuestras manos? Sin duda, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Jesús les habló de la paz, Jesús les habló del amor y les habló del gozo. Jesús le dijo a sus discípulos que el príncipe de este mundo nada tenía que ver con él. Eres un blanco para Satanás si quieres ser un adorador de Cristo. Eres un blanco para Satanás si quieres ser un servidor de Cristo, un soldado del Señor. Satanás ha puesto la mirada en aquellos que son soldados y siervos del Señor. Si tú estás amando al mundo, dices, este ya lo tengo, este es mío, este ya conquisté el corazón de él. Cuando el Satanás le tentó al Señor, dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que ubicar nuestro corazón. Estos días sirven para ubicar nuestro corazón, para pensar y admirar al Señor porque Él tuvo la entereza, la convicción, la fe de vivir los 33 años de vida en esta tierra con un amor profundo y obediente a lo que el Padre le había encomendado. ¿Te has resuelto a amar al Señor con todo tu corazón? ¿Te has resuelto a vivir por fe, no por vista, no por las circunstancias? ¿Has resuelto que el Espíritu Santo sea el que domine, el que controle tus emociones? Porque entendamos esto. Dios nos hizo como seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y le damos rienda suelta a nuestro cuerpo, somos desaforados, que comemos cualquier cosa, nos enfermamos y después estamos diciéndole, Señor, sáname. El alma es el centro de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de nuestras decisiones. Y a veces dejamos que nuestra alma y nuestro espíritu entren en un montón de cosas que lastiman, que hieren, no sabemos perdonar. El Señor Jesucristo en el momento más duro allí, estando en la cruz del Calvario, con sus brazos abiertos, las burlas de todos, el Señor está orando por aquellos que están blasfemando. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende? Guardamos rencores, guardamos amarguras y eso nos enferma. Tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, nuestro carácter. Aquí adentro es donde el Señor quiere trabajar. Por eso el Señor está en Getsemaní, está orando, está el Señor diciendo, yo me someto, Padre, a tu voluntad. Lo voy a perdonar, voy a ir en busca de Él. Cuando alguien nos ofende, vamos en busca de aquel que nos ofendió. No esperamos que Él venga.
Aprendamos de este Cristo y admirémosle a Él. Cristo estaba plenamente consciente de que la copa que iba a beber era una copa amarga, muy amarga. A él no le sorprendió la traición de Judas, no le sorprendió la negación de Pedro. A nosotros nos sorprenden. Esta prueba vino y no la esperábamos. A él no le sorprendió nada de esas cosas. Él sabía, él era Dios. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Él no dijo, bueno, ahora que me van a poner los clavos en las manos, ahora soy Dios, ahora no me duele. La traición de Judas, la negación de Pedro, que uno de tus mejores discípulos, en el cual tú confiaste responsabilidades, te traicione. La traición es dura, la deslealtad es dura. Y aquellos que servimos al Señor sabemos de estas cosas. A veces confiamos ministerios, a veces confiamos responsabilidades a personas y aparentemente son fieles siervos y de repente viene una traición. Y de repente viene el abandono, la no comunicación, el irse quizás de tu congregación y no saber nada de ti o de esas personas. Y duele en el corazón del Señor. Al Señor no le sorprendió nada de eso. El Señor sabía lo que iba a pasar, pero Él estaba resuelto a hacer lo que el Padre le habría encomendado. Y así tenemos que vivir. Claro que le dolieron los golpes, claro que le dolieron los azotes. Él sintió en el corazón las burlas, Él sintió los esputos o los escupitajos, como dice la palabra del Señor, que calaron profundamente su alma, pero nada de eso le sorprendió. Horas más tarde tendría una corona de espinas clavada en la cabeza y claro que sintió dolor. Por fin pasaría 6 horas largas en la cruz hasta sufrir un paro cardíaco. El profeta Isaías describe al Señor como el despreciado y el desechado entre los hombres, el varón de dolores, el que experimentó todos los quebrantos. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amada iglesia, cuando tú eres un cristiano, un hijo de Dios, vas a pasar por enfermedades, vas a pasar por dolores, vas a pasar por grandes pruebas. Él pasó por todo eso, Él te entiende y Él te va a levantar y te va a fortalecer. Él no te promete que quizás te sanes. Una de las cosas que le digo a los hermanos de la iglesia, a los líderes allí en nuestra congregación, jamás demos falsas expectativas a la gente. El Señor tiene poder para sanar. Amén, decimos a eso, pero ¿qué tal si el Señor dice, quiero que sigas enfermo? Porque quiero glorificarme en tu vida a través de esta enfermedad. Y que a través de esta enfermedad y de este dolor, muchos vengan a conocer a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Creyente que estás aquí presente, si aspiras llevar una vida piadosa en Cristo, vas a sufrir persecución, vas a sufrir pérdidas, vas a pasar por duras pruebas. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir. Quiero decirte que el Señor dijo todo lo contrario. Vas a sufrir. Pero recuerda que el trillo de la aflicción no tiene que turbar tu paz, porque Cristo ya te dio su paz. Pues sabemos que toda prueba tiene el fin de limpiarnos de toda escoria y de toda impureza, para que nosotros podamos participar de la santidad de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué había hecho este hombre para que estuviera muriendo en una cruz de vergüenza? Maldito era todo aquel que era colgado en una cruz.
Y allí estaba el que siempre le hizo bien a la gente, el que nunca había pecado, el que no había engaño en su boca. Ahí estaba. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Les parece demasiado fuerte esta declaración del apóstol Pablo? Pensemos y repasemos la historia de la iglesia. Hombres y mujeres estuvieron dispuestos a seguir adelante en medio de gran oposición. Defendieron con denuedo su fe en medio de los ataques del enemigo. Y a veces la semilla tiene que meterse aún más todavía para que llegue a la buena tierra de tu corazón, porque si está en la superficie, si eres un creyente superficial, cuando vengan las pruebas, te vas a ir. Y los afanes de este mundo y los problemas de este mundo te van a absorber tanto y te vas a olvidar y vas a ser como Demas cuando dijo Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Si quieres que nadie te moleste, que nadie se burle de ti, aprendamos a enseñarle estos a nuestros hijos. Venían mis hijos y me decían, papá, se burlaron de mí en la escuela. Me hacen bullying en la escuela por ser cristiano. Soporta, hijo. Soporta las aflicciones. Esto les pasa a los creyentes en Cristo Jesús. Si alguien te molesta, se burla de ti por ser cristiano, pero si quieres ser uno más del montón, si pretendes amoldarte al sistema de este mundo, entonces vas a tener que predicar un evangelio diluido. Vas a tener que acomodarte, te vas a acomodar y tarde o temprano te vas a alejar. Hemos sido llamados para estar debajo de la luz y para leer, para alcanzar a ver todo lo que el Señor nos dice, porque mientras más nos alejamos de la luz, más nos acomodamos a la oscuridad. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Pero Jesús te garantiza su paz. Fue la paz de Dios que llenó su corazón en aquella hora más difícil antes de su pasión. Cuando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Faltaban 2 días para la Pascua. Y la serenidad del Señor en sus horas más difíciles estaba allí, a la vista. Cristo es digno de ser admirado también por su inquebrantable determinación. El autor anónimo a los Hebreos dice en capítulo 12, versículo 1 al 4, que nosotros también, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Jesús nunca pecó, pero nosotros sí hemos pecado. Y tenemos que aprender a ser determinantes y tenemos que tener una fe inquebrantable, aunque dice el coro de los horarios que tenemos allí, si el sol llegara a oscurecer y a no brillar, yo igual confío en el Señor, Él no me va a fallar. Así que tenemos que correr con paciencia, dice el autor anónimo a los Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Cuando tú corres una carrera o ves a un atleta correr una carrera, él no está saludando ahí a la suegra que ve, hola suegra, y el otro, él pone su mirada en el objetivo y él va corriendo la carrera hasta llegar a la meta. Y Cristo hizo eso precisamente. Vayamos a Hebreos capítulo 12 rápidamente para que podamos observar en esta parte final de este mensaje. Corramos con paciencia, 12:1, la carrera que tenemos por delante, y observe verso 2, puesto los ojos en Jesús, mire, el autor y consumador de la fe. Ayer veíamos que el plan de Dios, en el plan de Dios, en la agenda de Dios, estaba la muerte de su Hijo por crucifixión. Él es el autor, Él es el consumador de la obra, pero también es el autor y el consumador de la fe, y el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, es decir, la salvación de nosotros, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Él no le esquivó a esa situación. Él dijo, soy obediente, seré obediente a lo que el Padre me ha encomendado. ¿Qué tal si en tu vida cristiana
vienen esas grandes pruebas. Como cuando yo le digo a los hermanos que se van a bautizar, ¿estás dispuesto a bautizarte? Le digo, sí, me dicen. Bueno, prepárate para las peores pruebas que van a venir. Y dice, pastor, no me diga eso. Y así es. Sufrió la cruz, sufrió tal contradicción, observe, tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse. Observe, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No es así a veces la vida de muchos cristianos? Cuando todo está ahí, todos están bien a tu lado, hay salud, hay prosperidad económica, te va bien en tu trabajo, en tu matrimonio, pero de repente viene la prueba, la multiforme, las múltiples formas en que viene una prueba a la vida del cristiano, y empiezan esos cristianos a retroceder, a fallar, a ya no congregarse, a no atender los llamados de los pastores. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no han pasado las peores cosas en nuestras vidas. Y dice la palabra Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos vendrán cosas tremendas en esta tierra. Y estamos viéndolo. Hace ratito conversaba con un hermano en las calles de Guadalajara, en las calles famosas de Guadalajara, en el centro mismo de la ciudad, un lugar precioso, pintoresco, hermoso lugar para comprar, para convivir con los amigos y la familia. Allí ves ahora ya abiertamente los hombres y mujeres, hombres y mujeres con mujeres besándose, teniendo casi ahí una relación íntima en cualquier calle, en cualquier rincón de las calles de Guadalajara. Tiempos peligrosos. Y tú estás allí. Estamos allí en el mundo, mas no somos del mundo. Tenemos que aprender a admirar a este Cristo que dice que era amigo de pecadores, pero jamás se relacionó con el pecado. No quiso saber nada del pecado. Él quería hacer la voluntad del Señor, de su Padre. Así también nosotros. Cristo es sabedor de cada dolor que tenía que experimentar, era sabedor de cada dolor que tenía que experimentar y fue valiente. Cristo fue valiente y sereno. Él sabía de esa gran fiebre interna que él iba a atravesar. ¿Se acuerdan? Allí está con los clavos en sus manos, la corona de espinas, y en un momento él dice, tengo sed. Hay una fiebre interna que él está pasando. Cuando nosotros tenemos luchas internas, tenemos que ir al agua fresca de la palabra de Dios para que esto refresque nuestro espíritu. Este es el agua que salta para vida eterna. Este es mejor que los psicólogos. Y no tengo nada contra los psicólogos, pero esto es lo mejor. Palabra viva y eficaz para todo aquel que la lee y la come. Aún así su ánimo siguió de pie, porque él es obediente a la obra que le encomendó su Padre. Su carne se dolería, pero no se acobardó ni dudó. No habría querido ni habría podido hacerlo. ¿Y qué de nosotros, amados hermanos? ¿Somos valientes en esta carrera que tenemos por delante? ¿Estamos corriendo con perseverancia y fidelidad al Señor? Dijo el Señor, lejos de mí o separados de mí, nada podéis hacer. Seamos firmes, seamos constantes, creciendo en la obra del Señor. El Señor dijo, permanezcan, sean fieles hasta la muerte y yo le daré la corona de vida. Nosotros no somos de los que retroceden. Y en tercer lugar, y para finalizar, Cristo es digno de ser admirado. En primer lugar, dijimos hace unos momentos, es digno de ser admirado por la serenidad con que comunicó esa noticia. En 2 días será la Pascua. Voy a morir, voy a ser entregado y voy a morir.
Cristo es digno de ser admirado por su inquebrantable determinación. Él sabía lo que le sucedería, pero aún así fue valiente. Y Cristo es admirado porque en Él no hubo lamentación ni claudicación. Isaías 55 y 7, si ustedes pueden subrayar esos versículos en su Biblia, dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Observe, di mi cuerpo. Al Señor nadie le quitó la vida, Él puso su vida por nosotros. Amén. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que le arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, o sea, de escupitajos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Mire esta resolución del Señor. Mire esta convicción. Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio del Señor. No te avergüences de Cristo, no te avergüences del Evangelio. No me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. En determinados momentos en tu vida vas a tener que dejar de lado tus sentimientos y vas a tener que decir: lo hago porque el Señor así me lo pide. Voy a tener que dejar una amistad que me ha estado lastimando, una relación de noviazgo que ha sido tormentosa. Voy a tener que hablar sí o sí con mi esposa para aclarar esta situación que nos está estorbando y nos está deteniendo en nuestra relación matrimonial. Voy a tener que decir de una vez por todas: basta de ser un tibio en las cosas del Señor y ahora quiero ser un apasionado, quiero servir al Señor con todo mi corazón, y como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a tener que estorbar a mis hijos porque veo y están ahí en mis ojos pecando y yo no estoy haciendo nada. Tenemos que tener un rostro y una convicción como el del Señor, como un pedernal. Y aquel que quiere glorificar al Señor, aquel que quiere darle la gloria al Señor, el Señor lo respalda. ¿Cuán veraz es Cristo? ¿Cuán veraz es Él? Él dijo a sus discípulos: en 2 días es la Pascua y voy a ser entregado. Él nos dijo la verdad. Él les dijo la verdad. Una de las cosas que me encanta cuando vengo en el avión, bueno, me encantan algunas cosas, otras cosas no, es que el capitán, cuando viene una turbulencia, él lo ve y le están informando. Él tiene que desarrollar más que su vista, sus oídos. Él está comunicado con la torre de control que le está diciendo todo lo que viene. Y a veces no puedes ver todo lo que viene adelante, pero sí puedes tener oídos sensibles a la palabra del Señor. Él dice: viene una tormenta, viene una turbulencia, y el Señor te va poniendo a veces circunstancias, no cierran, no puedes tener una lectura total de lo que está pasando, pero estás escuchando la voz de Dios y eres precavido, eres prudente, porque estás escuchando a Dios por medio de su palabra. Ten esa sensibilidad. Por eso el Señor era veraz cuando le decía que mi palabra es verdad. El mundo es esto, pero yo les digo tal cosa. Escucha al Señor. Él es veraz. Cristo nos dice la verdad. Por tanto, es digno de confianza. Nadie que ponga su confianza en Cristo será defraudado. No es casualidad que sus discípulos, después de ver al Cristo resucitado, salieran por el mundo a dar las nuevas de salvación. Ellos habían sido transformados por la verdad. Y ahí está nuestro Señor hablándole la verdad a sus discípulos. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bienes en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a leer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, hasta que el Señor revele su voluntad perfecta, buena y agradable, que siempre así lo será en nuestros corazones. En nuestros corazones. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso, necesita la palabra del Señor. Sabiendo esto, dice, o entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No quieras hacer decir a la Biblia lo que no dice, nomás para que satisfaga tus caprichos del momento. Deja que Dios te transforme por medio de su palabra. Deja que cuando la palabra te dice no, es no. Cuando la palabra te dice espera, la nube se pondrá sobre ti y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Porque has puesto en el Señor tu confianza y con Él estás seguro. Romanos 10, 8 al 11 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra. Por eso no hay evangelio si no hay cruz. No hay evangelio si no le hablas del pecado. No hay evangelio si no le hablas del terrible tormento del infierno para aquel que no cree en Cristo. No hay evangelio si no hay muerte. No hay evangelio si no hay resurrección. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y hoy recordamos al Cristo que está en la tumba. Pero mañana recordaremos al Señor que se levantó entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Familia que estás aquí, que tienes a tu esposa, a tus hijos, has creído en el Señor, no vas a ser avergonzado. Y si el mundo te rechaza, no te rechaza a ti, rechaza a Cristo. Pero es mejor tener el aplauso de Dios que tener el aplauso del mundo. Pensemos en este Cristo y admirémoslo por su entereza, por su convicción, por su fe inquebrantable, porque no claudicó, porque nos amó, porque puso el gozo puesto delante de Él y sufrió la cruz. Y no le importó esa contradicción de pecadores que cuando tenían hambre venían y comían lo que el Señor les daba, le aplaudían, y disfrutaron de todo lo que el Señor podía darles, pero sus motivaciones eran incorrectas. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Porque amas al Señor? ¿Porque le admiras? ¿Porque Él es tu gran pasión? ¿Porque Él es tu gran amor? ¿Porque no lo cambias por nada de lo que este mundo te puede dar? Pensemos y admiremos a este Señor, a nuestro Señor. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque tú nos hablas y porque tu Espíritu trabaja en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a amarte de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque el que no amare al Señor Jesucristo sea llamado anatema. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tener oídos sensibles a todo lo que tú nos estás diciendo en este fin de semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.